Dios les bendiga mucho. Le habla Michael Jonathan Sosa Cardona. Un saludo, un abrazo y muchas bendiciones del cielo. La clase de hoy lleva por título La creación. Vamos a estar tocando dos clases referentes a la creación. Uno, vamos a estar trabajando, obviamente en la clase de hoy, este tema, y en el próximo la creación y la evolución. Espero que estas lecciones que se van a estar brindando hoy y el próximo viernes referentes a este tópico sea de edificación, exhortación y consolación a sus vidas. Empezamos. Quisiera empezar con este versículo, aunque no es el versículo clave, tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando en esta lección. Dice el Salmo 19:1: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El punto de vista judeocristiano es que el mundo físico manifiesta la gloria y el poder creador de Dios. La perspectiva de muchos incrédulos, por el contrario, es que la creación misma es una entidad divina, con una fuerza que controla el destino humano. Otros creen que sucedió por casualidad, como por ejemplo el Big Bang. El verdadero creyente rechaza esas perspectivas, acepta la revelación bíblica sobre el universo y por eso se inclina a alabar al Hacedor, al Dios omnipotente y creador de todo. De manera introductoria quisiera abundar en lo siguiente. Durante nuestros años de vida siempre nos han dicho que si la ciencia no confirma a Dios, entonces Dios no existe. Y es bien interesante porque cuando usted examina y profundiza en lo que es la ciencia, primero que nada que en cierto aspecto es creado por el hombre, y examina lo físico. Y para todo en la ciencia, para poder pues llegar a conclusiones o hacer un experimento, para poder entonces llegar a conclusiones, hacer una investigación, como base siempre parte utilizando el método científico. Sin embargo, el método científico nunca podrá explicarnos lo que hay más allá del mundo físico, porque este método fue diseñado para exactamente eso, explicar el mundo físico. El método científico no está creado para explicar el mundo espiritual. Por eso es que con la ciencia tú no puedes específicamente abundar, o ponerlo de esta manera, comprobar mediante los datos científicos de lo que los científicos abundan la existencia de Dios. Estamos hablando de que el mundo cristiano es un mundo espiritual y el método científico está creado para explicar el mundo físico, no el mundo espiritual. No obstante, la ciencia sí confirma la existencia de Dios a través de sus diferentes ramas, tanto las ciencias naturales, entiéndase, biología, física, química, como las ciencias sociales, entiéndase, sociología, psicología, arqueología, entre otros. Pero hay algo que debemos de aprender hoy referente al argumento que también tocamos en esta introducción. Antes de empezar el argumento, quisiera abundar en el versículo clave, que es Génesis 1:1, y lee de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que en hebreo sería de la siguiente manera: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La palabra Bereshit, que viene siendo en el principio, es un artículo definido. Bara es el verbo creó, en inglés created, creating. Es una palabra singular masculino, pero un verbo que aparentemente solo se utiliza
o solo lo utiliza Dios, o se utiliza con Dios. Elohim, que viene siendo Yahweh, Dios. Obviamente ya les he explicado que el término aquí Elohim, muchos han argumentado que es utilizado en singular plural. El et, que viene siendo una partícula al frente del objeto del verbo, y Ashamayim Ve'et Haaretz, que es los cielos y la tierra, pero en este caso esta figura de lo que se está hablando indica que estos dos no habla de los cielos y la tierra como individuos, sino como el todo del cosmos. Mire lo profundo que es el versículo 1 de la Biblia. Va más allá de lo que nosotros mismos pensamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí también yo les he explicado que esto tiene que ver mucho también con la figura de Cristo. Yendo entonces al argumento del que estaba hablando previamente, abundo ahora en lo siguiente. Teólogos afirman y confirman, teólogos, no científicos, teólogos, confirman y afirman que Dios no existe, Dios es. Así que cuando un ateo te diga, pruébame la existencia de Dios, tú le tienes que decir, pero es que Dios no existe, Dios es. Porque Dios no fue creado. Nosotros existimos porque nosotros fuimos creados, pero Dios nadie lo creó. Dios dice, yo soy. Dios fue, Dios es y será por siempre. Por ende, a Dios nadie lo creó, por ende Dios no existe. El término existir implica que hubo creación, por ende a Dios nadie lo creó. Esto da a entender que Dios en efecto, como dicen los científicos, mira, es verdad, Dios no existe, Dios es. Pero en el caso ellos lo que quieren decir es que no hay un Dios, por eso es que ellos dicen que Dios no existe. Porque ellos dicen que no hay un Dios. Nosotros decimos que Dios es porque sí hay Dios y no es cualquier Dios. Es Jehová el Todopoderoso, nuestro Dios, el único y sabio Dios. Ese es Dios. Por ende, obviamente nosotros en nuestro lenguaje secular decimos Dios existe, pero entendemos lo que queremos decir. Y lo que queremos decir es que hay un Dios y que es Dios y el único Dios. En el caso de esas personas, cuando dicen Dios no existe, lo que quieren es argumentar que no hay Dios. Nosotros sí entendemos que hay un Dios y que Él está sentado en el trono. El Dios de la creación. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno, que existe por sí mismo y que es la primera causa de todo lo que existe. Nunca hubo un momento en que Dios no existiera, como afirma Moisés. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso está en el Salmo 90, versículo 2. En otras palabras, Dios existió eterna e infinitamente antes de crear el universo finito. Él es anterior a todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra, y está por encima y es independiente de ellas, como lo confirma 1 Timoteo 6:16 y Colosenses 1:16. Dios se revela como un ser personal que creó a Adán y a Eva, y los creó a su imagen, como establece Génesis 1:27. Y esto es bien interesante porque por cuanto Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, ellos podían responder a Dios y tener comunión con Dios de una manera bien amorosa y bien personal. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, antes obviamente de comer de la fruta prohibida, no había pecado en ellos. Es bien importante que sepa eso. Dios también se revela como un ser moral que lo creó todo bueno y por lo tanto sin pecado.
Después que Dios había acabado de crear y estaba examinando lo que había hecho, observó que era bueno en gran manera, como establece Génesis 1:31. Como Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, tampoco ellos tenían pecado, como había argumentado previamente. El pecado entró en la existencia humana cuando Eva fue tentada por la serpiente o Satanás, como establece Génesis capítulo 3, Romanos 5:12 y Apocalipsis 12:9. Hablemos de la actividad de la creación. Dios creó todas las cosas en el cielo y en la tierra. Hay un sinnúmero de versículos, capítulos y versículos de la Biblia que lo establecen así, empezando desde el primer capítulo y versículo de la Biblia. El verbo creó, que viene siendo en hebreo bará, se emplea exclusivamente para referirse a una actividad que solo Dios puede realizar. Significa que en un momento específico Dios creó materia y sustancia que no tenía existencia alguna anteriormente. En el mundo científico la materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio. Y toda materia que es alterada nunca vuelve a su estado original. En el caso de Dios, Dios creó materia de la nada, de donde no había nada. Dios fue creando a través de su palabra. La Biblia describe la creación de Dios como desordenada, vacía y cubierta de tinieblas, como establece Génesis 1:2. En aquel tiempo el universo y el mundo no tenían la forma ordenada que obviamente ahora tienen. Todo esto estaba vacío, desprovisto de toda criatura viva y obviamente carente de toda luz. Después de esta etapa inicial, Dios creó la luz para disipar las tinieblas, como establece Génesis 1:3-5. O sea, Dios dio forma al universo. Y la forma y el hecho de que Dios le da forma al universo lo confirma Génesis capítulo 1, versículo 6-13. Y llenó la tierra de seres vivientes, como establece el versículo 20-28. El método que Dios empleó en la creación fue el poder de su palabra. Una y otra vez se declara, y dijo Dios. Esto está a lo largo del capítulo 1 de Génesis. En otras palabras, Dios habló y fueron creados los cielos y la tierra. Antes de que se pronunciara la palabra creadora de Dios, ellos no tuvieron existencia previa alguna. Y esto está confirmado en los Salmos, en Isaías, en Romanos y en el libro de los Hebreos. Y vuelvo a repetirlo. El método que Dios empleó en la creación fue el poder de su palabra. Una y otra vez se declara y dijo Dios. En otras palabras, Dios habló y fueron creados los cielos y la tierra. Antes que se pronunciara la palabra creadora de Dios, los cielos y la tierra no tuvieron existencia previa alguna. Contrario a lo que la gente en ocasiones ha dicho, que hubo una creación previa a la nuestra, esto es claro en lo que dice. No hubo ninguna otra creación, no hubo cielo y tierra. O sea, me refiero aquí en el planeta Tierra y en el universo. No había nada previamente a que Dios lo pronunciara. Hablemos de la Trinidad un poquito más. Obviamente ya hemos discutido de lo que es la Trinidad, así que en este caso no vamos a tener problema entendiendo este concepto. Toda la Trinidad, no solo el Padre, desempeñó un papel en la creación. El Hijo mismo es el Verbo todopoderoso por medio del cual Dios creó todas las cosas.
Por eso es que obviamente Pablo dice, de Jesucristo todas las cosas son creadas por Él y para Él. En el prólogo del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, se revela a Cristo como el Verbo eterno de Dios. Obviamente en este contexto, en otras versiones, el capítulo 1 de Juan, en vez de decir verbo, dice la palabra. Y a la Biblia llaman la palabra. Por eso es que se dice que la Biblia solo se resume en un solo nombre: Jesucristo. Dice Juan 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y se está refiriendo aquí a Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para que vean. A mí esto me hace a veces pensar que cuando crucificaron a Jesucristo, estaban crucificando al creador de todo y el que sostiene todo. Yo no sé, yo quizás teniendo ese conocimiento para aquel tiempo, yo no sé cómo yo estuviera, de verdad. Aunque la canción de Jesús Adrián Romero, si hubiera estado allí, que lo invito a que la escuchen a través del canal de YouTube, él dice que pensándolo más bien, yo también estaba allí, yo fui el que te crucificó, yo fui el que hirió tu costado. Así que quizás estuviéramos gritando también que le crucificaran. Pero gloria a Dios por su infinita misericordia. El apóstol Pablo afirma que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, te lo repito, todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo, y para Él, para Jesucristo. Esto lo establece Colosenses 1:16. Por último, el autor de la epístola de los Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, asevera enfáticamente que por medio de su Hijo, Dios hizo el universo. Esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Adicional, el Espíritu Santo tuvo un papel activo en la obra de la creación. Se le describe como moviéndose sobre la creación, preservándola y preparándola para la ulterior actividad creadora de Dios. La palabra hebrea para espíritu viene siendo ruach, y esta también puede traducirse como viento y aliento. Así da el salmista testimonio de la misión del Espíritu cuando afirma: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento. Y ahí esa palabra aliento en hebreo, en el original hebreo, se traduce a ruach, de su boca, por el aliento de su boca. Eso está en Salmos 33:6. Además, el Espíritu Santo en la actualidad todavía sigue participando en el mantenimiento de la creación. Y esto está claramente establecido en Job capítulo 33 versículo 4 y en Salmos 104 versículo 30. Hablemos del último punto, el propósito y el fin de la creación. Vamos a argumentar aquí un poco. Dios tenía razones específicas para la creación del mundo. Dios creó los cielos y la tierra como una manifestación de su gloria, poder y majestad. David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, como establecimos previamente en el versículo que utilizamos al principio de esta lección. Al contemplar todo el cosmos creado, desde el inmenso espacio del universo creado hasta la belleza y el orden de la naturaleza, no se puede menos que admirar la majestad del Señor Dios, el creador de todo.
Necesito que subraye esas palabras. Cuando uno contempla lo majestuoso de la creación, mucha gente contempla la belleza, pero se le olvida algo. Todo lo que está creado en el mundo, en cuestión de lo que creó Dios, mantiene un orden. Si usted ha notado, la naturaleza nunca se sale de orden. Nunca se sale de la posición para lo que fue creado. Lo que implica que la creación de Dios da gloria y alabanza a Dios, cumpliendo la función para lo que la misma fue creada. Muy interesante ese detalle. Dios creó los cielos y la tierra a fin de recibir la gloria y el honor que le corresponden. Todos los elementos de la naturaleza, entiéndase, el sol, la luna, los árboles del bosque, la lluvia, la nieve, los ríos, los arroyos, las colinas, las montañas, los animales, las aves, todo esto dan alabanza al Dios que los hizo. Cuando usted lee el Salmo 150, cuando dice todo lo que respire alabe a Dios, usted estará diciendo, pero es que la nieve no respira. Pero ahí lo que está empleando es que todo lo que fue creado alabe a Dios. Y en efecto, todo lo que es creado por Dios da gloria a Dios y da adoración a Dios. ¿Cómo? Cumpliendo la función para lo que fue creado. Cae la lluvia en el momento que tiene que caer. La nieve cae en la temporada que tiene que caer. El invierno viene en la temporada que tiene que venir. El verano viene en la temporada que tiene que llegar. El agua, el mar, para donde tiene que parar. Las flores obviamente florecen en el tiempo que tienen que hacerlo. Los árboles que dan fruto. El de mango da mango. El de pana da pana. El de china da china. Tú nunca ves nada en la naturaleza fuera de orden. Pues significa que todo lo que fue creado da gloria y alabanza a Dios. Porque así como Él lo estableció, al sol de hoy lo sigue haciendo. Alabe a Dios si puede, hay un ratito. Dios creó la tierra a fin de suplir un lugar donde pudieran cumplirse su propósito y sus planes para el género humano. Dios creó a Adán y a Eva en su propia imagen para que Él pudiera tener una relación amorosa y personal por toda la eternidad. Dios concibió al ser humano como un ser trino. Eso entiéndase que el ser humano está creado de cuerpo, alma y espíritu. A eso es lo que se refiere como un ser trino. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, Él mismo posee mente, emoción y voluntad para que pueda responderle espontáneamente como Señor y adorarlo y servirle con fe, fidelidad y gratitud. Tanto deseó Dios esa íntima relación con la raza humana que cuando Satanás tuvo éxito al tentar a Adán y a Eva para que se rebelaran y desobedecieran el mandamiento de Dios, Dios mismo prometió enviar a un Salvador para redimir al género humano de las consecuencias del pecado. Esto está establecido en Génesis capítulo 3, versículo 15. De esa manera Dios tendría un pueblo para sí que disfrutara de él, lo glorificara y viviera en justicia y santidad delante de él, como establece Isaías 60:21, 61:1 al 3, Efesios 1:11 al 12 y Primera de Pedro 2:9. A manera de conclusión, la culminación del propósito de Dios en la creación está registrada
en el libro de Apocalipsis, donde Juan, obviamente el autor de esa carta, describe el fin de la historia con estas palabras: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto está en Apocalipsis 21:3. En la próxima clase estaremos hablando de creación y evolución. Dios los bendiga mucho, un abrazo, Dios los guarde en todo momento. Sabemos que estos momentos de pandemia no son fáciles, pero Dios siempre nos lleva de su mano. Un abrazo a todo el mundo, muchas bendiciones del cielo, y diría nos vemos en la próxima clase, obviamente esa es la costumbre, pero como yo diría en inglés, look forward to the next class, ¿ok? Así que hasta la próxima.